Imagina que el evento más grande del deporte se convierta en escenario de pura tragedia. ¿Sabías que los Juegos Olímpicos también han sido testigos de muertes, atentados y accidentes inolvidables? Desde la trágica muerte que puso fin al esquí de velocidad olímpico, hasta la primera mujer que murió en un combate de boxeo. Hoy reviviremos 8 momentos oscuros que marcaron la historia olímpica. Número 8. La trágica muerte que puso fin al esquí de velocidad olímpico. Una carrera a gran velocidad, una máquina oculta y un error en una fracción de segundo. Lo que le sucedió a una estrella en ascenso en uno de los deportes olímpicos más rápidos conmocionó al mundo. El esquí de velocidad, conocido por superar los límites humanos, estuvo a punto de convertirse en una disciplina olímpica. En los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 en Albertville, Francia, este emocionante deporte se presentó como prueba de demostración. Los atletas descendían a toda velocidad con trajes aerodinámicos, con el objetivo de batir récords de velocidad superiores a los 225 km por hora, unos 158 mph. Entre ellos se encontraba Nicolás Bouzete, campeón nacional suizo y aspirante a olímpico. El 22 de febrero, pocas horas antes de la final, Bouzete salió a realizar un calentamiento rutinario con sus compañeros de equipo. Pero lo que debería haber sido un día de gloria se convirtió en tragedia en un instante. Mientras descendía por una pista pública cerca del circuito, Bocatai chocó a gran velocidad contra una máquina pisanieves aparcada cerca de una curva ciega. El impacto fue mortal. Los testigos describieron la escena como repentina e impactante. Hubo versiones contradictorias sobre si la máquina estaba señalizada o era visible. Aún más desconcertante fue el hecho de que, según los informes, Bocatai utilizaba esquís de slalom en lugar de sus esquís de velocidad especializados en el momento del accidente. Lo que sucedió a continuación llamó la atención. No se hizo ningún anuncio oficial de su muerte durante la retransmisión de los Juegos Olímpicos y las autoridades ofrecieron explicaciones limitadas. La ambigüedad que rodeó el accidente, junto con su naturaleza devastadora, provocó críticas generalizadas y, en última instancia, influyó en la decisión del Comité Olímpico de eliminar el esquí de velocidad de los Juegos futuros. La muerte de Bocatai no solo privó a Suiza de un atleta de gran talento, sino que también sirvió como un triste recordatorio de los riesgos mortales que conlleva la búsqueda de la gloria olímpica. Antes de continuar, echa un vistazo a esto. Durante un entrenamiento de tiro con arco para los Juegos Olímpicos de 2018 en Bélgica, la situación dio un giro aterrador cuando una flecha golpeó accidentalmente a un cámara en el pecho. Afortunadamente, llevaba un chaleco protector que absorbió la mayor parte del impacto. Solo sufrió heridas leves y se está recuperando bien. Un accidente fortuito o un grave descuido en materia de seguridad. Número 7. Un accidente mortal durante un entrenamiento olímpico conmocionó al mundo. La culpa se atribuyó rápidamente. Pero la falta de medidas de seguridad y las advertencias ignoradas contaban una historia diferente, una que ponía al descubierto el lado oscuro de los Juegos de Invierno. Con solo 19 años, el esquiador australiano Ross Milne estaba lleno de esperanza y determinación mientras se preparaba para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 en Innsbruck, Austria. En representación de una nación con poca nieve y pocas instalaciones de entrenamiento alpino, Milne formaba parte de un pequeño pero apasionado equipo que aspiraba a desafiar las expectativas. Pero los Juegos de ese año se vieron plagados por un clima inusualmente cálido y la falta de nieve. Para que los eventos pudieran celebrarse, el ejército austriaco tuvo que traer nieve en camiones desde las regiones circundantes e improvisar pistas bajo una enorme presión. Desgraciadamente, el carácter improvisado de estas pistas tuvo graves consecuencias. Las normas de seguridad eran deficientes. Muchos tramos de la pista de descenso no tenían barreras de protección, lo que exponía a los atletas a obstáculos naturales como los árboles. Durante su primer entrenamiento oficial, Milne intentó esquivar a unas personas que se encontraban en la pista. Perdió el control y se estrelló contra un árbol a gran velocidad. Aunque fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano, falleció poco después a causa de sus lesiones. La respuesta oficial culpó a su inexperiencia, una afirmación que muchos consideraron una forma de desviar la atención de las peligrosas condiciones. Los críticos argumentaron que el recorrido se había construido con prisas y sin las medidas de seguridad adecuadas, convirtiendo una carrera competitiva en una trampa mortal. A pesar de la tragedia, la fortaleza de la familia Milne brilló con luz propia. El hermano menor de Ross no solo compitió en los mismos Juegos, sino que ganó una medalla. Su victoria se convirtió en un símbolo de resiliencia. Sin embargo,
La muerte de Ross Milne sigue siendo un doloroso recordatorio de que una mala planificación puede costar vidas. Número 6. La muerte en Luik que puso al descubierto la negligencia olímpica. Innsbruck, 1964. Los Juegos Olímpicos de Invierno apenas habían comenzado cuando se produjo la tragedia. Kazimierz Kaiser-Szepecki, un lujeísta británico de 55 años y antiguo piloto de la Royal Air Force, era conocido en la Villa Olímpica como «el tío», una figura respetada y admirada por su fuerza, su disciplina y su negativa a dejar que la edad limitara sus sueños. Pero su última carrera se convirtió en una pesadilla. La pista de Luik de Innsbruck ya estaba en el punto de mira. Mal construida y plagada de placas de hielo y curvas irregulares, había provocado múltiples accidentes. Incluso antes de que comenzaran oficialmente los Juegos, los atletas expresaron su preocupación, pero se hizo muy poco al respecto. Kazimierz, decidido a demostrar que estaba a la altura de los competidores más jóvenes, realizó su entrenamiento tal y como había planeado. Pero a mitad de la pista, se produjo la catástrofe. Su trineo perdió el control en una sección irregular de la pista y salió disparado a una velocidad aterradora. Aterrizó con fuerza y sufrió lesiones catastróficas en el cráneo y la pelvis. A pesar de la cirugía de urgencia, murió pocos días antes de la ceremonia de apertura. La comunidad olímpica quedó devastada y las preguntas se multiplicaron. ¿Fue un accidente fortuito o un fallo de planificación y responsabilidad? En lugar de abordar estas preocupaciones, los organizadores guardaron silencio. Algunos susurraban que la culpa era de su edad, pero quienes lo conocían rechazaban esa afirmación. Sus reflejos y su fuerza en los entrenamientos estaban a la altura de cualquiera en la pista. La verdad era más difícil de afrontar. No se realizaron cambios importantes. El evento continuó y la pérdida de Kazimierz Kaiser-Szepecki se convirtió en un símbolo inquietante de cómo el sueño olímpico a veces puede exigir el precio más alto. Número 5. El accidente de planeador que destrozó las esperanzas olímpicas. Sobrevolando una multitud olímpica, un piloto audaz se preparaba para hacer historia. Pero en cuestión de segundos, los vítores se convirtieron en gritos cuando su último vuelo terminó en horror. Nadie lo esperaba. Los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 no fueron solo una competición deportiva, sino también un escaparate de innovación y orgullo nacional. Una de las exhibiciones más esperadas no tuvo lugar en tierra, sino en el cielo. Ignaz Stiefson, un célebre aviador austriaco y pionero del vuelo sin motor, fue elegido para realizar una espectacular demostración de vuelo ante miles de personas. El vuelo sin motor, un deporte que aprovecha las corrientes de aire naturales en lugar de motores, simbolizaba tanto la elegancia como la audacia. Stiefson, que pilotaba un planeador Runsberger, había pasado años perfeccionando sus habilidades. Antes de que comenzara la actuación oficial, se elevó al cielo para realizar un último vuelo de práctica. La multitud observaba con asombro mientras se elevaba con elegancia sobre el estadio. Pero lo que comenzó como un momento impresionante se convirtió rápidamente en una catástrofe. A mitad del vuelo, una de las alas del planeador se rompió inesperadamente. Ignaz actuó con rapidez e intentó desplegar su paracaídas. Pero a solo 700 metros del suelo, simplemente no había suficiente altitud. El paracaídas no se abrió completamente. Segundos después, se estrelló ante la atónita audiencia. El impacto lo mató al instante. Su muerte conmocionó tanto a la comunidad aeronáutica como a la olímpica. Stevenson había dedicado su vida a promover la aviación y mostrar su belleza. Su accidente sirvió como un devastador recordatorio de lo frágiles que pueden ser incluso las hazañas más cuidadosamente planificadas. Independientemente de la habilidad o la preparación, superar los límites de la capacidad humana a menudo tiene consecuencias trágicas. El último vuelo de Ignaz Stefson debía ser una fuente de inspiración, pero en cambio terminó en tragedia. Número 4. El campeón paralímpico que nunca se rindió hasta el final. La guerra no pudo quebrantar su espíritu. Las lesiones no pudieron detenerlo. Pero un brutal accidente puso fin a todo. Su última carrera debía ser una fuente de inspiración, pero se convirtió en una despedida desgarradora. Bahman Golbar-Nejad era más que un simple atleta. Era un símbolo de determinación, resistencia y espíritu inquebrantable. Veterano de la guerra entre Irán e Irak, perdió una pierna en combate, pero se negó a dejar que eso acabara con su historia. En su lugar, recurrió al deporte como forma de reconstruir su vida. Como levantador de pesas paralímpico, sorprendió al mundo al ganar 12 medallas de oro y una de plata. Pero después de que una lesión en el hombro le obligara a dejar el levantamiento de pesas, Bahman buscó una nueva montaña que escalar. La encontró en el ciclismo. Decidido como siempre,
Entrenó sin descanso y se clasificó para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, compitiendo en la categoría C4, reservada a los atletas con discapacidades en las extremidades. Bachmann estaba listo para demostrar su valía una vez más en el escenario mundial. Pero el recorrido de ese día fue muy duro, lleno de colinas empinadas y descensos rocosos y desiguales. Mientras atravesaba uno de los tramos más peligrosos de la carrera, se produjo la tragedia. Bachmann perdió el control y se estrelló violentamente contra una roca irregular. A pesar de llevar casco, el traumatismo craneal que sufrió fue devastador. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente y lo trasladaron al hospital, pero murió en el camino. Su muerte causó conmoción y duelo en todo el mundo. Bachmann Golbarnahad, un héroe que había superado más que la mayoría, sigue vivo como un poderoso recordatorio del coraje, el sacrificio y los riesgos que corren los atletas en su búsqueda de la grandeza. Lo dio todo, incluso su vida, por el deporte que amaba. Número 3. El maratón que cambió la historia de los Juegos Olímpicos. En los primeros tiempos de los Juegos Olímpicos, la seguridad de los atletas solía ser una cuestión secundaria. Los Juegos de San Luis de 1904 pusieron de manifiesto lo duras que podían ser las condiciones de la maratón. El calor abrasador, la escasez de agua y las nubes de polvo asfixiantes convirtieron la carrera en una pesadilla para los corredores. Aunque no hubo víctimas mortales, un atleta estuvo a punto de perder la vida por deshidratación, lo que despertó las primeras preocupaciones reales sobre la seguridad de las pruebas de resistencia olímpicas. Pero no fue hasta 1912, en Estocolmo, cuando se produjo la verdadera tragedia. Ese año, Portugal debutaba en los Juegos Olímpicos y al frente de su delegación estaba el maratonista Francisco Lázaro. 3 veces campeón nacional, llevaba el orgullo de su país y su bandera. Durante la ceremonia de apertura, su pasión y espíritu competitivo eran incomparables. Pero a medida que avanzaba la maratón, también lo hacía una tormenta perfecta de peligros. Ese día hacía un calor sofocante en Estocolmo. 68 corredores se enfrentaban a un calor agotador. Y mientras Lázaro se esforzaba por mantenerse en cabeza, las consecuencias empezaron a hacerse visibles. Alrededor del kilómetro 30, su cuerpo dijo basta. Se derrumbó por agotamiento y fue trasladado de urgencia para recibir atención médica. Lamentablemente, falleció a la mañana siguiente, víctima de algo más que el clima. La autopsia reveló un trágico error. Lázaro se había untado cera, probablemente para evitar quemaduras solares o irritación de la piel. Pero la cera selló su piel, impidiendo que el sudor saliera y su cuerpo se enfriara. Esto, combinado con una afección cardíaca, tuvo un resultado fatal. ¿Sus últimas palabras? O gano o muero intentándolo, resonaron a lo largo de la historia, un recordatorio inquietante del precio que los atletas pagaban en el pasado por alcanzar la gloria olímpica. Su muerte obligó al mundo a replantearse lo que significaba competir de forma segura. Número 2. Un accidente que se podría haber evitado. Un joven atleta se lanzó a la historia olímpica. Por todas las razones equivocadas, les advirtió. Otros sufrieron accidentes, pero nadie les hizo caso. Lo que sucedió a continuación puso de manifiesto fallos mortales en el escenario más importante del mundo. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver prometían mostrar lo mejor de los deportes de invierno. Pero antes incluso de que comenzara la ceremonia de inauguración, la tragedia ensombreció la celebración mundial. El Whistler Sliding Center, una pista elegante y de alta tecnología construida para el luge, el skeleton y el bobsleigh, ya había adquirido notoriedad. Conocida como una de las más rápidas del mundo, también era una de las más peligrosas. Varios competidores habían sufrido violentos accidentes durante los entrenamientos, lo que suscitó una gran preocupación entre entrenadores y atletas. Sin embargo, las advertencias fueron en gran parte ignoradas. En el último día de entrenamientos, el luge georgiano Notar Kumaritashvili, de 21 años, se subió a la pista para lo que sería su última carrera. Conocido por su dedicación y su comportamiento tranquilo, Nodar era un talento en ascenso. Pero mientras descendía por la pista, se produjo la catástrofe. Cerca de una curva famosa por su ángulo traicionero, perdió el control de su trineo, que era la última curva del recorrido. A casi 145 km/h, salió disparado del hielo y chocó contra una viga de acero expuesta. El impacto le causó la muerte instantánea. Su muerte conmocionó al mundo entero. El equipo georgiano llevó brazaletes negros en su memoria. Y el mejor amigo de Nodar, demasiado conmocionado para continuar, abandonó el deporte. En un primer momento, los responsables apuntaron a un error del piloto.
Pero una investigación más exhaustiva reveló que se habían ignorado múltiples advertencias sobre la velocidad insegura de la pista. Solo después de la muerte de Nodar se realizaron modificaciones de seguridad, pero ya era demasiado tarde para salvarle. Su historia se convirtió en un poderoso símbolo de lo que sucede cuando la ambición supera a la responsabilidad en la búsqueda de la gloria olímpica. Número 1. La primera mujer que murió en un combate de boxeo en Estados Unidos. Combate final. Último asalto. Un golpe devastador. Una campeona subió al ring para su última pelea. Y lo que siguió hizo historia de la forma más trágica que se había visto nunca en este deporte. Becky Cerlentes no era una atleta cualquiera. Profesora universitaria apasionada por el aprendizaje y la enseñanza, también destacaba en deportes que exigían tanto al cuerpo como a la mente, desde la natación sincronizada hasta las artes marciales. Su versatilidad era notable, pero fue en el boxeo donde dejó su mayor huella, al ganar el título de peso ligero de los Guantes de Oro en 2002, un gran logro en el boxeo amateur. En 2005, Becky se preparaba para retirarse del deporte y subir al ring por última vez en el Campeonato Femenino Senior de Boxeo del estado de Colorado. Se suponía que iba a ser la celebración final de su espíritu luchador. Pero durante el tercer asalto de su combate contra Heather Smith, se produjo la tragedia. Un potente puñetazo impactó en el lado izquierdo de la cabeza de Becky. Se derrumbó instantáneamente, inconsciente, antes incluso de caer al suelo. El personal médico acudió rápidamente y la trasladaron al hospital. A pesar de todos los esfuerzos, Becky nunca recuperó la conciencia. ¿La causa de la muerte? Traumatismo craneal por golpe contundente. Su fallecimiento marcó un hito sombrío. Becky Cerlentis se convirtió en la primera boxeadora en morir en un combate oficial en Estados Unidos. La conmoción se extendió por todo el país, no solo entre la comunidad del boxeo, sino también en debates más amplios sobre la seguridad en los deportes femeninos. Su muerte reavivó el debate sobre los cascos protectores, los chequeos médicos y los procedimientos de emergencia para las deportistas. El legado de Becky sigue vivo como pionera del deporte y como trágico recordatorio de los riesgos a los que se enfrentan incluso las competidoras más experimentadas dentro del ring.